Aló, 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 aló. Ahí sí me escuchan. Ya. Voy a empezar de nuevo porque parece que no se escuchó lo primero. Le mando un saludo a Carolina Trozo que está conectada en este momento y espero que todos se encuentren muy bien. ¿Ya? Espero que les sirva de mucho este tema que vamos a ver hoy día, que es bien importante. Les comento que el tema que empezamos a ver hoy se ve en tres sesiones, ¿ya? Hoy, mañana y el martes, el próximo martes, ¿ya? Entonces, esta sesión o este tema se llama técnicas de conducción. Este tema se llama técnicas de conducción. Dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. ¿Ya? Así que súper, súper importante esta sesión que por lo demás es bien, bien larga. Primero que todo, ¿cierto? Dentro de las técnicas de conducción debemos hablar de las posturas, ¿ya? Los distintos estilos de motocicleta proponen distintos tipos de posturas, ¿ya? Algunos más inclinados, algunos más erguidos, ¿cierto? Algunos como, se podría decir, como medio acostados en la moto, ¿ya? Pero la verdad es que estos estilos, estas posiciones se pueden adaptar. No es que tengamos que estar 100% de determinada forma, sino que nos podemos adaptar a algunas posturas, ¿ya? Si nosotros tenemos los brazos más largos, las piernas más largas, o los brazos más cortos, las piernas más cortas, podemos adaptar, ¿cierto?, nuestra conducción a una posición que a nosotros nos haga sentirnos relativamente cómodos. Dice, comodidad. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo, ¿ya? Ahora, hay ciertas cosas que debemos tratar de respetar. Por ejemplo, que el peso del cuerpo debe descansar sobre los glúteos y la entrepierna, hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros jugamos mucho con el peso en la moto. Tiramos el peso hacia un lado, tiramos el peso hacia el otro lado para doblar a la derecha, a la izquierda, ¿cierto? Necesitamos ocupar las manos para poder accionar los frenos, mover el manillar y de esta forma, ¿cierto? Si nosotros nos estamos, por ejemplo, afirmando con las manos de la moto, nuestra corrección, ¿cierto? Es mucho menor. Vamos a poder doblar menos, vamos a poder ser menos ágiles en la administración, ¿cierto? De las órdenes que tenemos que darle a la motocicleta para que pueda funcionar lo mejor posible, ¿ya? Pies, dice, los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, pie derecho. Además deben hacer fuerza sobre los apoyapiés o estribos para cambiar de posición sobre el asiento. Altura, dice, ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar a menor altura de este, menor será la resistencia al viento. Digamos que menos viento va a chocar con nuestro cuerpo. Luego habla de las manos. Manos. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Ya en el fondo, lo que nos plantea este texto es que, primero que todo, el peso tiene que ir sobre el asiento. ¿Ya? Las manos y los pies no son para afirmarse, sino que son para controlar la moto, para apretar el embrague, el freno delantero, el freno trasero y la palanca de cambios, ¿ya? Esos son los cuatro mandos que vamos a tener en nuestras cuatro extremidades
en la mayoría de las motocicletas. Existen algunas otras que son un poco distintas, pero obviamente aquí vamos abordando lo más común, ¿ya? Importante, dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. ¿Ya? Esto es importantísimo, alumnos. Debemos tener mucho ojo, ¿cierto?, en la posición que le vamos a dar a nuestra motocicleta. Existen adaptaciones de repente de estribos que quedan más atrás y de esta forma la moto queda un poquito más deportiva, pero debemos ver ahí cuáles son los límites permisibles para nuestra moto y para nuestro cuerpo, ya cuidando siempre la seguridad. Marchas. Las marchas son los cambios, es decir, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ¿ya? Normalmente las motos tienen entre 4 y 6 cambios, ¿ya? Eso es como lo más normal. Dice que la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. Cuando la moto esté en neutro, normalmente el tablero de la moto va a encender una luz verde con una N adentro. ¿Ya? Eso significa que la caja de cambios está en neutro. Es el indicador de neutro de la moto. Al principio ocupamos harto esa luz y luego ya después sentimos, estamos más acostumbrados a la moto y nos damos cuenta que en realidad nos damos cuenta solo con la forma en la cual se mueve la palanca que la moto está en neutro. Si tenemos duda de si la moto está en neutro, también podemos empujar la moto hacia adelante y hacia atrás, ¿cierto? Antes de echarla a andar. Y si las ruedas no se sienten pesadas, sino que se sienten libres, es porque la moto también está en neutro. Una vez que la moto está en neutro, nosotros vamos a pisar el pedal de la palanca de cambios, ¿cierto? Y se va a enganchar un cambio, ese cambio siempre va a ser la primera, ya en la mayoría de las motos, insisto. Y luego, si yo quisiera pasar a segunda, después que ya voy andando, lo que voy a hacer, en vez de pisar, es que voy a pasar el pie por debajo de la palanca, ¿cierto? Y voy a levantar. Al levantar voy a tener segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, si es que tiene todos esos cambios la moto. Ya, si no, hasta el cambio que tenga. Entonces acá dice que la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, la segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro, la tercera una posición hacia arriba de la segunda y así sucesivamente. Importante, dice, no lleve accionado el embrague más tiempo del necesario, más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. El embrague en muchas motos es prácticamente para puro pasar la primera, porque la verdad que los demás cambios normalmente se pueden pasar sin embrague, pero si no tienes mucha experiencia, embriagas, pasa el cambio segunda, embriagas, pasa el cambio tercera, y así sucesivamente. Pero la verdad es que al final, por lo general, se termina haciendo sin embrague, ya dependiendo las características de tu moto también, ¿ya? Posición natural sobre la motocicleta. 1. Sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible sin forzar una postura determinada. 2. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. ¿Ya? Acá hay un punto bien importante. ¿Ya? Hay un debate a veces, ¿cierto? Entre decir si es que está bien, si es que está bien poder, perdón, voy a tomar un poquito de agua porque me pica mucho la garganta. Deme un segundo, por favor.
Ya, ahora sí, fui a buscar un poquito de agua. Esperemos que se me pase. Eh, ya, estaba hablando de cuando uno va a comprar una moto, sobre todo cuando uno es principiante, ¿ya? Siempre lo más ideal es que tú alcances con tus pies el piso. ¿Por qué? Porque la moto es un vehículo pesado y debes tener la capacidad de poder rechazar, ¿cierto? Cuando la moto se va hacia el lado, poder rechazar, poder apoyar tu pie firmemente en el piso y poder sostener el peso de la moto antes de que la moto se incline demasiado, porque cuando la moto está en esta inclinación, el peso todavía está cargando hacia abajo. Pero cuando la moto ya pasa de cierta inclinación hacia acá, la moto se va a ir y no va a poder detenerla, sobre todo si es una moto grande, ¿ya? Entonces, por eso es importante que el piloto pueda alcanzar con los pies, ¿cierto?, el piso. Sobre todo cuando está empezando, ¿ya? Hay pilotos que son de baja estatura y andan en motos grandes, ¿cierto? Que tienen más experiencia y que ya tienen un poco más de training en el cuerpo. Entonces, claro, por supuesto, no digo que no se pueda hacer, ¿ya? Pero por lo menos cuando uno está empezando, lo más recomendable es esto, que nosotros podamos apoyar nuestros pies en el piso. Recuerden que también que existen amortiguaciones, ¿cierto? Existen motos que se puede variar un poco la altura, ¿ya? Y eso también puede ayudar a adaptar a lo mejor una moto que es un poco más grande que la altura de nosotros para poder hacerla un poco más segura y un poco más cómoda para poder utilizarla, ¿ya? 3 dice, los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. ¿Ya? Un saludo para Sergio Norambuena, que se integra, ¿cierto?, a esta transmisión. Estabilidad de la motocicleta. Equilibrio. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo, ¿ya? Recuerden, la principal característica de una moto es que no se equilibra sola. Por ende, dependemos de la velocidad para que nos cueste menos equilibrarla, ¿ya? A mayor velocidad, menos cuesta equilibrarla. A menor velocidad, más cuesta equilibrarla. Estabilidad. Dice, su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. Aquí me habla de estabilidad, pero ¿qué es la estabilidad? La estabilidad es la habilidad que tiene un cuerpo, ¿cierto?, de mantener la trayectoria deseada, en este caso una moto, ¿cierto? La habilidad que tiene la moto de mantener la trayectoria deseada por el conductor. Eso es la estabilidad, ¿ya? Existe en los encuentros de motociclistas, existe un evento que se llama carrera de motos lentas, ¿ya? En esta carrera gana la moto que llega al final. Pero ¿cuál es la regla? La regla es que no se pueden poner los pies en el piso. Entonces en esta carrera no se mide, no se mide la velocidad, sino que se mide el equilibrio. Entre más lento tú puedas ir sin poner los pies en el piso, tienes más equilibrio. 3.3. La mirada. Es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. La mirada. Es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. ¿Ya? Siempre la mirada hacia adelante, hacia el horizonte, ¿cierto? Poniendo atención en la calle, poniendo atención en los lados, ¿cierto? La mirada, chiquillo, es muy importante. Yo digo que la mirada tiene que tener tres cosas, ¿ya? Tres cosas. Esas tres cosas tienen que ser, que sea una mirada
panorámica, es decir, que yo esté mirando todo lo que pueda mirar, que sea una mirada atenta, es decir, que cuando se mueve algo, ¿cierto? Y que puede influir en el camino, en la ruta, en mi desplazamiento, tengo que estar atento a estarlo mirando, ¿cierto? Entonces tengo el camino, la ruta, ¿cierto? Hay que mirarla. La mirada tiene que ser panorámica, tiene que ser atenta, pero además de esas dos cosas, tiene que ser una mirada relajada, que yo no vaya estresado, que yo no vaya ultra preocupado, ¿ya? Ir atento no es lo mismo que ir preocupado, ¿ya? Ir atento no es lo mismo que ir estresado. Entonces, la mirada tiene que ser panorámica, tiene que ser atenta y tiene que ser relajada al mismo tiempo. Dice, la moto va hacia donde mira el piloto. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto, y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que, para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando el obstáculo, no podrá evitar la colisión. Esto es algo muy, muy importante. En todas las carreras, ya que nosotros vemos, muchas veces vemos que los autos, por ejemplo, los autos de rally, los autos de Fórmula 1, pasan por espacios muy estrechos y no rozan, ¿cierto? Con los laterales, por decirlo así, o con los obstáculos que pueden haber. Otras veces fallan y sí rozan, ¿cierto? Pero muchas veces no rozan, muchas veces pasan justo por donde tienen que pasar. Y la explicación para eso es que cuando yo miro a lo bueno, mi cerebro y mi cuerpo hace lo necesario para pasar por ahí. Y cuando tengo la práctica de saber, mi cerebro empieza, con mucha práctica, empieza a tener las dimensiones del vehículo que yo estoy manejando. ¿Ya? Es por eso cuando tomo un vehículo nuevo de tener más precaución. Pero cuando llevo mucho tiempo manejando el mismo vehículo, mi cerebro empieza, ¿cierto?, a darse cuenta de las cosas que hay, ¿ya? Y darse cuenta de por dónde va a pasar y darse cuenta de lo que tiene que hacer el cuerpo para que eso ocurra, ¿ya? Entonces, cuando lamentablemente tengamos una situación de riesgo, ¿cierto? No nos concentremos en lo malo. Al contrario, concentrémonos en lo bueno que queda. Por ejemplo, voy en la moto y se me atravesó un auto. No nos concentremos en el auto, porque el auto, si miramos directamente al auto, vamos a ir directo y vamos a chocar con el auto. A lo mejor el auto se nos cruzó, alcanzó a frenar y quedó un pequeño espacio por donde nosotros podríamos alcanzar a pasar. Lo que debo hacer es mirar ese espacio y tratar de apuntar a ese espacio y pasar por ahí logrando escapar de este accidente que era muy probable, ¿ya? Entonces, esto va a permitir que nosotros nos libremos de muchos accidentes. ¿Qué es la escapatoria? La escapatoria es lo mejor a lo que podemos apuntar en el caso de un accidente, ¿ya? Lo mejor en lo que podemos apuntar en el caso de un accidente. Les pongo un ejemplo bien, bien burdo. Voy andando y me doy cuenta que la calle está cortada y que en un lado, ¿cierto?, hay un hoyo de 10 metros de profundidad y el otro lado hay un hoyo de 1 metro de profundidad. ¿A cuál apunto? Obviamente al de 1 metro, ¿cierto? En ese caso, las dos condiciones son malas, pero hay una que es menos mala. Hay una que a lo mejor me da esperanza de salir menos herido o de librar con menos lesiones, ¿cierto? Entonces apunto a esa. ¿Ya? Y si hay un ladito por donde pasar entre medio de los dos hoyos que permite pasar hacia el otro lado, aunque sea así de ancho, ¿cierto? Pero a lo mejor por ahí alcanzan a pasar mis dos ruedas, me concentro en pasar por ahí y trato de pasar por ahí. Y lo más probable es que si yo me concentro en pasar por ahí, voy a pasar por ahí. ¿Se entiende? Eso es
mirar hacia la escapatoria. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen significa que se juntan, ¿cierto? Las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Recuerden que todos los textos en los cuadros celestes son muy importantes y es posible que les aparezcan en la prueba municipal, ¿ya? Así que siempre los cuadritos azules traten de leerlos y revisarlos súper bien. Importante, dice, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. 3.4. Técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal de la motocicleta es el freno delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo, ¿ya? Aquí nos vamos a detener un poquito y vamos a hablar de algo importante. Hay muchas personas dentro del mundo de las motos que afirman que el freno trasero no se ocupa y el freno trasero sí se ocupa. Lo que es verdad y es realidad es que el freno delantero frena mucho más la moto que el freno trasero. Y eso es así en todos los vehículos. Todos los vehículos se frena más adelante que atrás. O la frenada es más efectiva adelante que atrás. ¿Por qué? Porque cuando yo freno, toda la masa se va hacia adelante. Todo el peso se va hacia los ejes delanteros. Por ende, ¿cierto? Eh, los frenos delanteros normalmente tienen mayor eh, participación, ¿ya? En el 100% de la frenada. Más o menos el freno delantero frena el 70% y el freno trasero un 30%. Pero aún así ese 30% de frenada, el freno trasero es muy importante. Por lo que decir que el freno trasero no se ocupa es una aberración, es algo que está muy mal, ¿ya? Si el freno trasero no se ocupara, ¿ustedes creen que las compañías que fabrican motocicletas como Honda, Kawasaki, Yamaha, BM, eh, no sé, Ducati, les pondrían frenos traseros atrás? Yo creo que no, pues si ¿para qué voy a poner algo que no se ocupa? ¿Cierto? Y me agrega más peso más encima. Entonces el freno trasero sí se ocupa, ¿ya? ¿Frena menos? Sí, frena menos por física, ¿cierto? Pero el freno delantero igualmente, o sea, el freno trasero igualmente aporta al freno delantero y aporta al 100% del frenado total de la motocicleta. Siempre debemos utilizar los dos frenos, ¿ya? Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. ¿Qué es un bloqueo de neumático delantero? Un bloqueo de neumático delantero es que la moto se siga moviendo, pero el neumático deje de girar o la rueda deje de girar. Cuando esto pasa, el problema es que quedamos sin dirección. La moto se va para cualquier lado, se resbala y termina botándote. Ya es un error muy común, ¿cierto? En motociclistas principiantes que frenan muy fuerte con el freno delantero, la rueda delantera desliza, ¿cierto? Y al suelo, ¿ya? Entonces, es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro.
para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada o transferencia de masas, ¿ya? 3.5 dice, dinámica de una frenada. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? Estamos hablando del freno delantero. A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Ya sabemos lo que es el bloqueo. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno, si es que alcanzamos a reaccionar, ¿cierto? Porque eso es muy rápido, ¿ya? Importante. Para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la rueda trasera. Ahora vamos a hablar del freno trasero. Generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Recuerden que los frenos de las motocicletas son independientes, ¿ya? El freno delantero lo puedo accionar solo con la mano izquierda, ¿cierto? No, perdón, con la mano derecha. Con la mano derecha acciono el freno delantero, ¿cierto? Y con el pie derecho también acciono el freno trasero, pero lo puedo accionar uno o el otro, ¿ya? Se pueden accionar distintamente, no como los autos, que en los autos tú pisas el freno y se accionan todos los frenos al tiro, ya con un solo movimiento. Seguimos. Se utiliza, eh, ya, generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene el vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero y el pie sobre el freno trasero, listos para entrar en acción cuando se requiera, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que tú debes mantener, imagínate que estas son las manillas de la palanca de freno del manillar, del manubrio, ¿cierto? Y esta es tu mano. Tu mano debe tomar acá el manillar y acá la palanca de freno, ¿ya? Con esto debe poder frenar, ¿cierto? De forma efectiva y debe ir siempre así, de esta forma. ¿Por qué? Porque de esta forma, cuando te toque un imprevisto, tú vas a estar listo para frenar. En cambio, si tú vas así y las palancas van sueltas adelante, te va a tocar un imprevisto y esto te va a tomar tiempo, 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 y ahí recién vas a empezar a frenar. Y con eso ya avanzaste muchos metros, ¿ya? Entonces, mucho, mucho, mucho ojo con eso. El freno de motor consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más ayuda el motor a la disminución de velocidad. Tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida, el cual se multiplicará al reducir a marchas inferiores a la que lleva antes de iniciar la frenada. Ya, vamos a explicar entonces cómo funciona el freno de motor.
El freno de motor en sí no es algo tangible, ¿ya? No es que existe una parte, se echó a perder el freno motor, lo cambio y pongo uno nuevo. No, por lo menos en las motos, ¿ya? Hay sistemas más grandes que sí tienen un sistema independiente de freno motor, ¿ya? El freno de motor en sí es un efecto, ¿ya? No es una pieza, no es una parte de la moto, ¿ya? Es un efecto. Es el efecto que se produce cuando yo voy acelerando. La moto, ¿cierto? Va tirando porque el motor va generando movimiento y va haciendo que la rueda se mueva y como la rueda se mueve y gira, la moto se desplaza hacia adelante, ¿cierto? Ya. Pero ¿qué pasa cuando yo voy corto la gasolina, ¿cierto? Corto la gasolina y como el motor sigue enganchado a la rueda, el motor sigue moviéndose internamente, pero sin que se produzcan explosiones dentro de él porque corté la gasolina, ¿ya? O la benzina, como le decimos acá en Chile. Esto hace que para que el motor se pueda mover, necesite consumir energía de algún lado. Esa energía en este momento la está sacando de la rueda trasera. Y como a la rueda trasera le estoy restando energía para mover el motor, la rueda empieza a moverse más lento. Y eso provoca que la moto se frene, ¿ya? Cuando yo suelto el acelerador y corto, digamos, la aceleración y la gasolina, la moto se siente que vamos, ¿ya? Ahí va actuando el freno de motor, al tiro. Si yo quisiera intensificar ese efecto, lo que voy a hacer es bajar una marcha, ¿cierto? Por ejemplo, si voy en quinta, paso a cuarta, y va a intensificarse ese efecto. Bajo a cuarta, va a ser bajo a quinta, ¿cierto? Distinto a cuando está acelerando, el sonido cambia. Ya no soy muy buen imitador de motos, pero para que tengan una idea cuando lo sientan. ¿Ya? Y si voy bajando, 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 cada vez se va a ir intensificando el efecto y se puede ir aprovechando. Lo normal es que uno lo ocupe entre uno y dos cambios nomás que lo baja, ¿cierto? Eh, pero es muy bueno saber ocupar este efecto. Por ejemplo, cuando vamos bajando una cuesta y no queremos que la moto vaya tan rápido, la enganchamos en un cambio, no sé, en tercera, por ejemplo, y va a hacer que la moto vaya contenida en la bajada, sin necesidad de tener que usar tanto los frenos de servicio, que son los frenos delantero y trasero, ¿cierto? Entonces, de esta forma, cuando necesitemos realmente usar más frenado, los frenos de servicio van a estar fríos y van a permitir, ¿cierto?, la detención de la moto de forma mucho más efectiva. Es un tema como de administración de las fuerzas, tanto de aceleración y frenado, para obtener, ¿cierto?, los mejores resultados en nuestra conducción. Conducir una moto, conducir un auto, ¿cierto?, un camión, lo que sea, no es solo aprender a moverlo y llevarlo, ¿ya? Sino aprender todos estos trucos que permiten que que nuestras conducciones sean mucho más efectivas y puedan servir, ¿cierto? Para todos, ¿ya? 3.6. Frenada en curvas, ¿ya? Nos vamos a pasar a hablar un poquito de la frenada en curvas. ¿Cómo se frena en una curva? De ninguna forma, ¿ya? Eso es lo ideal. ¿Por qué les digo esto? Porque lo ideal es que en las curvas usted no frene. ¿Cómo eso? O sea, ¿hay que pasar rápido la curva? No, tampoco, ¿ya? Usted en la curva no debe frenar porque usted debe frenar antes de la curva, ¿ya? Usted debe realizar toda la frenada necesaria antes de la curva. Recuerden que estamos hablando de la vía pública, de las calles, ¿cierto? Por donde transitan todas las personas, no de un circuito. Por ende, usted la frenada la tiene que hacer con el tiempo suficiente y lo más
la mayor frenada posible antes de la curva. Cuando usted llega a la curva, ¿cierto? Tiene que ya ir con una velocidad prudente que le permita pasar la curva lo más tranquilo y suave posible. Es más aún, en la curva en vez de frenar, lo que debo hacer es acelerar. ¿Acelerar a fondo? No. Acelerar suavemente, ¿ya? Acelerar muy suavemente. Entonces voy subiendo, entro a la curva a baja velocidad y a medida que voy pasando por la curva y me doy cuenta que puedo ir un poquito más rápido, manteniéndome seguro, acelero un poquito, pero muy poquito. Solo lo suficiente para mantener el motor haciendo que empuje la rueda trasera. Es decir, que la rueda trasera en vez de ir con el vuelo, vaya empujando la moto. De esa forma, la moto se va a ir metiendo en la curva que nosotros queremos describir. Y al irse metiendo en la curva que nosotros queremos describir, la moto va a ir, ¿cierto? Mucho mejor, ¿ya? La moto se va a ir metiendo mucho más por donde nosotros queremos ir, en vez de que la moto vaya solo con el vuelo, ¿ya? Pero es una aceleración muy contenida y muy suave, ¿ya? Se le llama que la moto vaya inflada o que el motor de la moto vaya inflado. Algo así más o menos, ¿ya? Soy medio ridículo a veces, pero la idea es que me entiendan lo mejor posible, ¿ya? Entonces, en las curvas, si usted lamentablemente tiene que frenar en la curva porque entró pasado de velocidad, entró a más de la velocidad que tenía que pasar, usted lo que va a hacer es que lo que usted va a hacer es que tiene que frenar, ¿cierto? Lo más suave posible. Lo más probable es que se caiga o que tenga un accidente, sinceramente. Pero queda una esperanza que es que usted frene lo más suave posible y trate de mantener el control de la moto. Si es que lo anterior falló, si es que usted entró con demasiada velocidad a la curva. Si es así, usted debe, ¿cierto? Usted debe tratar de frenar lo más suave posible, ¿cierto? Y mantener la dirección de la moto lo mejor posible, ¿ya? Entonces dice, importante, si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable en la mayoría de los casos, muchachos y muchachas, amigos y amigas, ¿ya? En la mayoría de los casos, en esta situación, una caída es inminente, es decir, que va a pasar en cualquier momento, e inevitable, es decir, usted no tiene nada más que hacer para poder evitarlo. Y si ya estoy ahí, tratar de caerme lo más suave posible, soltar la moto, ¿cierto? Y tratar de no tratar de apoyarme sin estar en el piso, tratar de rodar también un poco, tratar de amortiguar lo más posible la caída. Ya no me voy a poner a hablar ahora de cómo uno se debe caer de una moto, porque ya es un poco harina de otro costal, ¿ya? Pero también existen textos, existe información que habla de cómo uno debe caerse de una moto, también lo pueden averiguar, ¿ya? Les mando un gran abrazo, amigos míos, espero que estén muy bien y espero que les sirva de mucho esta clase. Ya veo que hay harta gente conectada en este momento. Recuerden que mañana empezamos nuestra clase a las 2:30, idealmente. Puede ser que a veces me demore un poquito más, pero casi siempre se da la clase, ¿ya?
A veces puedo tener algún problemita por ahí de conexión, cosas así, puede que me demore un poquito, pero a las 2:30 normalmente empezamos la clase, ¿ya? Carolina Trozo, Camila Díaz y Sergio Norambuena, espero que estén muy bien y que les haya gustado mucho esta sesión de practicatest.cl para la licencia de clase C. Ahí me llegó un mensajito, ¿cierto? Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana, Carolina Trozo. Que estés muy bien. Chao, chao. Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo y nos estamos viendo mañana en una nueva sesión de practicatest.cl. Chao, chao.